Muy buenas tardes, estamos en el curso de cálculo diferencial, sección 106, jueves 23 de julio. Bien, como sabrán, en esta semana íbamos a ver repaso de trigonometría. Así que en este primer periodo, como tenemos dos periodos seguidos, en este primer periodo quiero repasar cada uno de los tres apuntes de trigonometría que existen. En realidad existen 4 apuntes de trigonometría. Sin embargo, el último que salió es simplemente un repaso de todos los anteriores, ¿ya? Así que, en realidad, con materia de trigonometría propiamente tal nueva, son solo 3 apuntes, así que quiero, en este primer periodo, dedicar el repaso a esos apuntes. Si alguien quedó con dudas al leer los apuntes o a ver los videos que subí la semana de paro, me puede hacer obviamente cualquier pregunta por chat y ahí le doy la palabra. Y el segundo periodo que tenemos, el siguiente, lo quiero dedicar a hacer ejercicios sobre lo mismo, sobre trigonometría. Bien, también les comento que estoy siguiendo las instrucciones de la universidad, así que la clase se hace bajo la modalidad de 20 por 10. Es decir, 20 minutos de clases y 10 minutos de receso. ¿Ya? Así que, y el ciclo obviamente se repite hasta que se acabe el periodo. Bien. Vamos entonces a ver los apuntes sobre trigonometría que están disponibles hace harto tiempo ya en Rico. Estas clases, como ya dije, se vieron con alumnos presenciales mucho antes del paro. De hecho, perdón, justo antes del paro. Justo antes del paro se vieron estas últimas clases, que fueron de trigonometría. Y además, durante el paro igual subí cápsulas con resúmenes de esto. Así que ahora la idea es verlos con ustedes y que salgan de todas las dudas posibles ya de trigonometría que entraría en las evaluaciones siguientes. ¿Ya? Muy bien. Repito, cualquier consulta, como siempre, me la hacen saber por el chat. Aquí están los 3 apuntes, ¿verdad? 16, 17, 18, como dije, los 3 apuntes de trigonometría. El apunte 19, como mencioné, también es de trigonometría, pero es del resumen de estos 3, del 16, del 17 y del 18. ¿Sí? Así que vamos a ver estos 3. El otro es simplemente un resumen de lo mismo. Cualquier consulta me la hacen saber. Trigonometría partió entonces con la medición de ángulos. Partimos con la definición de un ángulo que en términos sencillos no es más que dos rayos que salen de un mismo vértice. A este punto donde se intersectan se le llama vértice y a esta recta se le suelen llamar rayos. Y lo que se forma entre medio, este espacio que se forma entre medio de ellos, se les dice ángulo y es posible medirlos, obviamente. Y las unidades de medida que se estudiaron fueron dos: los grados sexagesimales y los radianes. Los grados sexagesimales son la unidad de medida que se estudia generalmente en los colegios, cuando uno conoce las razones trigonométricas en el colegio, en el triángulo rectángulo, trabaja con esta unidad de medida, con los grados. ¿Sí? Y se dice que la medida de una circunferencia completa equivale a los 360 grados. Por lo tanto, la mitad de una circunferencia son los 180 grados y un cuarto de circunferencia son 90 grados, el llamado ángulo recto. Además, cada grado se puede subdividir con otras medidas. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. O sea, se puede determinar un ángulo con esta unidad de medida, determinando tanto los grados, los minutos y los segundos. ¿Sí?
Esto simplemente es para recapitular la unidad de medida que ustedes ya conocen, que ustedes ya han utilizado anteriormente. No obstante, la importante es esta, ¿ya? Obviamente pueden aparecer ejercicios y problemas en evaluaciones o en guías en que se trabaje todavía con grados sexagesimales, ¿ya? Pero el foco principal del cálculo, de los cursos de cálculo de ahora en adelante, cuando uno trabaje con ángulos, todos van a estar medidos en radianes, porque es una unidad de números reales, ¿ya? Entonces es muy importante que se acostumbren a trabajar todo en radianes y que sepan, por lo menos con los ángulos más conocidos, su equivalente en radianes, ¿ya? De manera más rápida. Sin embargo, con aquí esta tabla resumen los ángulos más conocidos, exceptuando el último, estos primeros son los llamados ángulos más usados, los más conocidos, ¿ya? La idea es que se los aprendan, que sepan inmediatamente la equivalencia, que cuando ya no, que dejen de hablar de 90 grados, sino que empiezan a hablar de pi medios radianes, que dejen de decir 45 grados y digan pi cuartos, que dejen de decir 180 y digan pi radianes, etcétera, ¿ya? Entonces que se acostumbren con esto. Ahora bien, quizás para algunos esta notación es 100% nueva, entonces no se asusten, porque primero la memoria aquí no corre porque estamos en clase online y ustedes pueden tener acceso a sus documentos y a sus archivos en cualquier momento, así que no tienen que aprenderse nada de memoria. Pero también porque gracias a esta regla de 3, nos vamos aquí a la tablita, simplemente sabiendo que 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes, con esa equivalencia ustedes pueden sacar cualquier grado sexagesimal y transformarlo en radianes mediante una regla de 3, ¿sí? Bastante simple. Entonces, y viceversa, si conocen el ángulo en radianes y quieren saber cuánto mide en grados, también se puede hacer de la misma manera, de manera análoga, ¿ya? Entonces no es difícil pasar de una unidad de medida a otra. Acá, por ejemplo, usted sabe que 180 grados equivale a pi radianes y quiere saber 30 grados a cuántos radianes equivale para no estar aprendiéndose la tabla o no recurrir a ella constantemente. Hace esta regla de 3 y solamente tiene que despejar la incógnita. ¿Cuánto equivale? ¿Sí? Sería 30 por pi dividido 180 y eso es pi sextos radianes. Entonces ahí inmediatamente acaba de transformar un ángulo que estaba medido en grados, lo acaba de transformar en radianes. Bien. No voy a detenerme en cada detalle del apunte porque como ya dije, esto lo vimos hace bastante tiempo ya, antes del paro lo vimos a profundidad y probablemente la profesora el día martes también lo volvió a repasar. Así que vamos a ir viendo a grandes rasgos lo más importante, voy a ir mencionando lo más importante de cada ítem y obviamente si tienen dudas me las hacen. Me las dicen. Bien. Luego se pasó al triángulo rectángulo. Entonces aquí ya entramos en la trigonometría propiamente tal. Se describió un ángulo rectángulo arbitrario y se vieron las razones trigonométricas dentro del triángulo. Esto es algo que también suele verse en los colegios, así uno conoce la trigonometría. El seno de un ángulo, aquí uno ubicamos en el ángulo alfa, el que está acá. Seno de alfa se define, o sea, es así como el cateto opuesto. Recordemos que en un triángulo rectángulo, los lados que se intersectan en el ángulo recto, estos se llaman catetos, y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, el seno de alfa se define como cateto opuesto dividido hipotenusa. Y eso es en cualquier triángulo rectángulo. O sea, siempre se define así. Es su definición. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. La tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. La cotangente es el recíproco o como también se conoce el inverso multiplicativo de la tangente. O sea, esta fracción está al revés. Es cateto adyacente dividido cateto opuesto. La secante es el recíproco del coseno. Es decir, este cociente está al revés. O sea, es hipotenusa dividido cateto adyacente. Y la cosecante
es la correspondiente recíproca del seno, o sea, hipotenusa dividido cateto opuesto. Y así se introdujeron entonces las trigonométricas en el triángulo rectángulo, calculando algunos ángulos más notables nuevamente, gracias a propiedades de los triángulos, rectángulos, podemos sacar los valores de las funciones trigonométricas de estos triángulos. ¿Sí? Además, también se mostró aquí un ejemplo de, al conocer el valor de una razón trigonométrica, gracias al mismo triángulo rectángulo, es posible sacar todas las demás. ¿Sí? Con ayuda del teorema de Pitágoras. Ese nos ayuda a encontrar el lado restante de algún triángulo. Bien, y aquí se sigue aplicando la trigonometría a los triángulos rectángulos. Acá se muestran algunas de las identidades trigonométricas, son muchísimas más. ¿Sí? Las identidades trigonométricas son varias, son hartas y son bastante útiles. Aquí se intentaron resumir las más importantes, siendo esta la principal de todas, la llamada como fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Sí? De ella se pueden desprender las otras. Esta fórmula igual es útil tenerla a mano, incluso sencillo en internet uno coloca identidades trigonométricas y está lleno de documentos que resumen, tablas que resumen las identidades trigonométricas, muchas de ellas. Y es bastante útil tenerla a mano. Al principio, cuando uno las está aprendiendo, es útil tenerlas a mano porque se pueden utilizar para la resolución de ecuaciones trigonométricas que resolvemos también en este curso. Bien, una vez visto las funciones, una vez visto las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, lo siguiente fue verla como función, como una función real, ¿ya? Entonces ya este ángulo, como les dije, ya no puede estar medido en grados hexagesimales, sino que como estamos hablando de funciones reales, necesitamos que este número de aquí, el argumento de la función seno y coseno, sean números reales. Y por eso es que se trabaja en radianes. ¿Sí? Entonces lo que uno hace, bueno, eso yo se lo expliqué en su momento, pero de manera rápida lo que uno hace es considerar una circunferencia unitaria, es decir, centrada en el 0,0 y de radio 1. Considera aquí una recta real, tangente, y se puede imaginar que esta recta real numerada desde este punto, desde el 1,0 hacia arriba en positivo, desde el 1,0 hacia abajo en negativo, puede considerar esta recta como una especie de hilo que va y puede ir enrollando alrededor de la circunferencia. Entonces, significa eso que cada punto de esta recta real, al ir enrollándose en la circunferencia, cae sobre la circunferencia y por lo tanto equivale a un punto en ella. Se puede asociar un número real a un punto sobre la circunferencia. De ahí surge la definición de funciones como las razones trigonométricas como una función real. De esa manera surge. Eso es para que lo conozcan, sepa de dónde viene. Y bueno, también pasa aquí a denotarse los ejes. Tenemos el plano cartesiano y el eje X pasa a transformarse en la función coseno y el eje Y pasa a transformarse a la función seno. ¿Ya? ¿Por qué de esa manera? Bueno, también viene de la circunferencia unitaria. La ecuación de una circunferencia unitaria es esa. Está centrada en el 0,0 y tiene radio 1. Y precisamente esto equivale a la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Sí? Entonces, si hacemos llamar al coseno X y al seno Y, tenemos esta misma equivalencia. Por eso que el eje X pasa a ser coseno y el eje Y pasa a ser la función seno. Y por lo tanto, como están ubicados en el plano cartesiano, los separan en los cuadrantes correspondientes y dependiendo del cuadrante en que se encuentre nuestro ángulo,
va a ser el signo de nuestra trigonométrica, ¿sí? Si nuestro ángulo está en el primer cuadrante, nuestra trigonométrica, el coseno, va a ser positivo y el seno también es positivo en el primer cuadrante. Y por lo tanto, como las restantes razones trigonométricas se pueden definir en base a seno y coseno, ya se pueden obtener el signo de todas las demás, sabiendo que ambas son positivas en este caso. Si el ángulo se encuentra aquí, como este ángulo beta, en el segundo cuadrante, aquí en el segundo cuadrante el coseno es negativo y el seno es positivo. En el tercer cuadrante, como este ángulo gamma, el seno y el seno acá y el coseno son ambos negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, como este ángulo teta, aquí el seno es negativo y el coseno es positivo. Los ángulos, como ya sabemos, se miden en sentido antihorario de manera positiva. Y si se miden en el mismo sentido que las agujas del reloj, la medida de ese ángulo es negativa. ¿Ya? También se observa de la circunferencia unitaria, se observa fácilmente que si tomamos este ángulo, un ángulo acá, podemos dar la vuelta completa a la circunferencia y tener otro ángulo que también caiga en el mismo punto. ¿Ya? Eso se observa porque es un círculo. Entonces uno se da la vuelta completa y puede caer donde mismo. Bueno, aquí ya están los signos, ya lo mencioné. Esto resume la tabla de signos de las trigonométricas. Bien, entonces cuando uno conoce una razón trigonométrica, eh, pese a que sea un ángulo más grande, uno igual puede usar el triángulo rectángulo para ayudarse a encontrar las demás razones trigonométricas. Si bien, en este caso, como alfa pertenece a 180 grados y 270, uno sabe que no puede estar dentro de ningún triángulo, ¿verdad? La suma interior de los ángulos de un triángulo debe sumar 180. Aquí ya se excede, solo un ángulo se excede. Entonces uno sabe ya que este ángulo eh, no está dentro de un triángulo rectángulo. Pero lo que sí sabe, me voy a devolver para tener un círculo. Ya. Ignoremos todas las rayas que aquí aparecen, solo quiero que piensen en que si este ángulo estaba entre 180 y 270, estaba aquí, en el tercer cuadrante. Acá está, ubicado ese ángulo. ¿Sí? Pero yo puedo tener su equivalente como ángulo agudo. ¿Ya? Lo único que tengo que considerar es que en este cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos. Entonces, sí puedo sacar todas las demás trigonométricas. ¿Sí? Aquí le puedo llamar un ángulo teta para no llamarlo de la misma manera, porque este ángulo de este tamaño no está dentro de un triángulo, así que uso otra letra. Pero digo que vale lo mismo, tiene el mismo valor. La tangente de ese ángulo es 3/4, o sea, cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4. Por Pitágoras puedo sacar la hipotenusa fácilmente. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo las otras razones trigonométricas? Fácil, del triángulo, pero considerando esto para saber el signo de las trigonométricas. La cotangente es trivial porque es la recíproca, entonces solo doy vuelta a la fracción, 4/3. El seno en este caso sería cateto opuesto 3 dividido 5, pero eso es si el ángulo fuera agudo. En este caso, como el ángulo está acá, el seno es negativo, entonces ya no es 3/5, sino que es menos 3/5. La cosecante inmediatamente se obtiene del seno porque es la recíproca, o sea, menos 5/3. Y por último, el coseno, cateto adyacente dividido hipotenusa, 4/5, pero como alfa está entre 180 y 270, significa que está en el tercer cuadrante, o sea, es negativo. Por lo tanto, no es 4/5, sino es menos 4/5. Y la secante, siendo recíproca del coseno, es simplemente menos 5/4. Entonces, si se fijan, aunque trabajemos ahora con ángulos que sean ángulos más grandes y que en teoría no entran en un triángulo rectángulo, igual podemos usarlo simplemente sabiendo en qué intervalo está ese ángulo y así sabemos en qué cuadrante está en el plano cartesiano. Con eso tenemos el signo y podemos sacar la razón trigonométrica correspondiente.
Aquí salen algunos valores de las funciones. Vamos a ver solo las dos porque las otras se definen a raíz de las dos primeras. Entonces estos son ángulos muy fáciles. De hecho aquí falta el ángulo más fácil, el ángulo cero. El ángulo cero es el que está acá, el primero. ¿Sí? El ángulo de 90 grados es cuando yo subo y me detengo acá. Recordar que los ejes cartesianos se intersectan perpendicularmente. Entonces aquí yo llego al ángulo de 90 grados. Y como estoy sobre una circunferencia unitaria en este punto, perdón, ese punto en específico es el 0,1, ¿verdad? O sea, coordenada x es 0, coordenada y es 1. Como la coordenada x se transforma en coseno, o sea, el coseno de 90, es decir, el coseno de pi medios es 0, y el seno de pi medios es 1. Sí, me sigo avanzando hasta los 180 grados. Estoy aquí en este punto, en el punto menos 1,0. O sea, primera coordenada menos 1 significa que coseno de pi menos 1 y seno de pi 0. ¿Sí? Y de la misma manera se deducen los otros ángulos. Los 270, que equivale a este punto, y los 360, que es igual al número 0, porque es haberse dado la vuelta completa a la circunferencia. Esta propiedad es bastante útil, las que aparecen acá, y más que aprendérselas de memoria, lo interesante aquí es entenderlas. ¿Ya? No sirve mucho aprendérselas si no se sabe qué significa. Voy a tomar una de ellas. Aquí lo que está diciendo es que suponga que conoce este ángulo alfa aquí en azul, y este es el ángulo y usted quiere conocer el coseno y seno de ese ángulo. Entonces es fácil porque proyecta aquí sobre el eje X y ahí tiene su valor del coseno. Y si lo proyecta sobre el eje Y, va a tener el valor del seno, ¿verdad? Pero ahora este ángulo aquí en rojo, ¿cómo sabe cuánto vale el coseno y el seno de ese ángulo? Bueno, sencillo, porque si se fija, el ángulo que está aquí, pequeñito, esa como flecha pequeña que aparece, se repite acá. Es el mismo ángulo que está acá. ¿Sí? Pero cuando yo mido ángulos, lo mido desde acá hasta esta recta roja del segundo cuadrante. O sea, lo mido desde el inicio hasta acá. No lo mido de la forma desde el eje X negativo hacia arriba, no lo mido así. Lo mido del eje X positivo hacia las agujas contrarias, cómo avanza el reloj. Entonces hasta acá. Entonces, ¿cómo sé qué ángulo es ese? Bueno, sencillo. Si el ángulo azul que está acá de esta flechita vale alfa, y yo sé que aquí el ángulo, este también entonces es el mismo, también vale alfa, y el ángulo completo, o sea, media circunferencia, vale pi radianes, entonces, ¿cómo sé cuánto vale solamente hasta acá? Significa que vale pi menos alfa. Le quito precisamente este ángulo, pi menos alfa. ¿Y qué observo? Que el ángulo pi menos alfa, el seno es exactamente el mismo que el del ángulo alfa. Seno de pi menos alfa es igual a seno de alfa. Es exactamente el mismo. Y que el coseno, si yo lo proyecto, estos son triángulos congruentes, se generan triángulos congruentes, entonces sus lados son exactamente iguales. Es decir, que aquí proyectado este valor en el eje X vale lo mismo que este coseno, pero en negativo. ¿Sí? O sea, coseno de pi menos alfa es igual a menos coseno de alfa. Y así se pueden sacar toda la demás aquí que nos muestra con ese análisis, ¿ya? Pero por eso insisto, más que aprenderse de memoria esto, es más conveniente razonar con la circunferencia unitaria y ver qué significa. ¿Ya? Y así uno no tiene necesidad de aprenderse estas cosas de memoria, y además que si uno se la aprende a veces no entiende qué significa. ¿Sí? Bien, pasaron los 20 minutos, así que vamos por esos 10 minutos de receso y luego continúo con el repaso.
Bien, pasaron los 10 minutos, así que volvemos con el apunte. Bien, habíamos quedado en esto. Sigamos. Bueno, aquí básicamente no son ejemplos de estas propiedades que fueron mencionadas anteriormente. Son ejemplos de eso, nada más. ¿Ya? Bien, paridad de las funciones trigonométricas. Recordemos que cuando se estudiaron funciones, una de las últimas cosas que se vieron de funciones fueron propiedades de ellas. Por ejemplo, si eran crecientes, si eran decrecientes, si eran acotadas, si eran periódicas, si eran par o impar. Bien, en este caso, las funciones trigonométricas tienen paridad y se distribuye de la siguiente forma. La función coseno es una función par, lo que significa analíticamente esto, precisamente lo que dice acá. Evaluar en un negativo es lo mismo que evaluar en el positivo, como que absorbe el signo, lo hace desaparecer por decirlo de alguna manera. Es una función par. Y como dije en su momento, gráficamente lo que significa es que el gráfico de una función par es simétrico con respecto al eje Y. La secante obviamente también va a ser par porque se define en términos del coseno. Recuerden que es la recíproca del coseno. Entonces también va a ser par. Y todas las demás son funciones impares. ¿Qué significa? Que si se evalúa en un negativo, el signo lo saca del argumento, como que escupe el signo. ¿Sí? Y gráficamente significa que el gráfico de una función impar es simétrico con respecto al origen. ¿Sí? Periodo. Otra de las propiedades que se vieron para funciones también las poseen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son periódicas. En términos simples, dijimos que esto significa que se repite un ciclo. O sea, pasado cierto ciclo, luego esto se va a repetir. En la circunferencia unitaria es muy simple de ver, porque como les dije, si uno parte de cierto ángulo, nos podemos dar la vuelta completa en la circunferencia y volver donde mismo. Nos dimos una vuelta completa y caímos donde mismo. Eso significa periódica. ¿Ya? En particular, la función seno y coseno son funciones periódicas de periodo 2π. ¿Qué significa esto? Que cumplido un ciclo de 2π unidades, luego se repite. Y esto se puede ver nuevamente fácil gracias a la circunferencia unitaria. Si usted comienza en un punto, en un ángulo, se da la vuelta completa a la circunferencia completa mide 2π unidades de perímetro. Entonces, en este caso porque es de radio 1. Por lo tanto, para llegar a este mismo punto se tuvo que haber dado una vuelta completa, o sea, 2π. Por eso que tiene periodo 2π. Y asimismo, la función cosecante, como se define en términos del seno, y la secante, que se define en términos del coseno, también son funciones periódicas de periodo 2π. La que tiene un periodo más corto es la tangente y obviamente la cotangente. Tienen un periodo pi. ¿Sí? Aquí están las identidades recíprocas, que es lo que acabo de decir. La secante es la recíproca del coseno, la cosecante recíproca del seno. Esto ya lo mencioné mucho más arriba. Y en esta punta aquí nos muestran más identidades trigonométricas. Como yo les dije, es útil tener a mano una tabla con un resumen de las identidades trigonométricas para poder trabajar con mayor facilidad, tenerlas todas juntas en una sola parte. ¿Sí? Bien. Y luego este apunte, debo mostrarnos las identidades, perdón, sí, las identidades trigonométricas, termina con el uso de calculadora. Básicamente aquí lo único que tengo que decir es lo que ya he dicho varias veces con respecto a este mundo. Si usted va a trabajar con calculadora, debe tener el cuidado de saber programar su calculadora y que esté en el modo correcto. ¿Sí? Es común el error de que uno en cálculo esté trabajando en radianes, pero la calculadora del alumno esté programada en grados sexagesimales. Entonces él hace su prueba y está calculando su calculadora metiendo radianes, pero en verdad la calculadora está calculando como si fueran grados. Y eso no es un error de la calculadora, es un error humano y uno tiene que programar correctamente su calculadora. Entonces hay que tener cuidado y comprobar
en qué unidad está midiendo, en qué modo está midiendo mi calculadora. Bien, pasamos al siguiente apunte de gráficas de funciones. Sigamos con el repaso. Aquí nos muestra nuevamente la tabla de resumen de algunos ángulos más conocidos y las trigonométricas, ¿cuánto equivale? El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y así nos da muchos valores. ¿Para qué nos da esta tabla de puntos? Bueno, porque cuando uno recién aprende a graficar, lo más útil son la tabla de valores. Recuerden que cuando uno recién aprende a graficar, hace una tabla de dos columnas, donde la primera es X y la segunda columna es f de X. Entonces, en la primera columna uno le da valores a X, lo aplica a la función y en la segunda columna escribe el resultado. Y así obtiene un par ordenado, X, Y. Y ese par ordenado lo va dibujando en el plano cartesiano y reúne tantos puntos como sea necesario para poder graficar un buen gráfico. ¿Sí? Por eso que aparece aquí esta tabla de puntos para que se pueda graficar de mejor forma. Bueno, aquí lo importante es que conozcan el gráfico de cada una de estas funciones, en particular de las tres más importantes, seno, coseno, tangente. ¿Sí? Este es el gráfico de la función seno, no hay mucho que decir. Aquí se nota claramente la periodicidad, estos puntos donde se va repitiendo los valores, ¿verdad? El dominio de la función seno son todos los reales y el recorrido es entre -1 y 1. Es decir, la función seno es una función periódica, como ya sabíamos, de periodo 2π, ¿verdad? Esto que está en rojo precisamente es el periodo que se va repitiendo después. Es una función impar, o sea, como dije, su gráfico simétrico con respecto al origen. Y además aquí vemos que es una función acotada. ¿Por qué? Porque por abajo está acotada inferiormente por la recta y igual -1. Es decir, esta función no se pasa del -1. Y está acotada superiormente por la recta y igual 1. Asimismo, la función no se escapa del 1 hacia arriba. El gráfico de la función coseno es este, también de periodo 2π, aquí dibujado en rojo. Lo mismo en el sentido de dominio y recorrido. Aquí recuerden que les dije que faltaba justo los reales. El dominio del coseno también son todos los reales. El recorrido también es de -1 y 1. Por lo tanto, también es una función acotada. Inferiormente también por la recta y igual -1 y superiormente por la recta y igual 1. Además es periódica, como ya sabíamos, y como es par, su gráfico es simétrico con respecto al eje Y. Por su parte, la función tangente, como se define en términos de seno y coseno de esta manera, es un cociente, entonces aquí hay que tener cuidado porque no podemos dividir por cero. Entonces no queremos que el coseno sea cero, ¿verdad? Lamentablemente el coseno es cero en infinitos puntos. Si vemos su gráfico, aquí el coseno es cero, aquí es cero, ahí es cero, y hacia la izquierda ahí es cero, y sigue. Hay infinitos valores en donde el coseno es cero. Entonces, ¿cómo nos encargamos de ese problema? Bueno, nos damos cuenta que donde el coseno es cero es en pi medio, y en verdad es múltiplos impares de pi medio. ¿Verdad? 3 pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio y lo correspondiente para los negativos. Entonces, eso se puede escribir de esta manera. Entonces decimos que el dominio de la tangente son todos aquellos valores, exceptuando aquellos donde el coseno es cero, o sea, 2n menos 1 por pi medios. Si le quitamos estos valores, la tangente está bien definida, porque el coseno ya no sería cero. Y a diferencia de las dos anteriores, el recorrido de la tangente son todos los reales. O sea, al ser todos los reales, vemos inmediatamente que no es una función acotada. No está acotada ni superior ni inferiormente. Es una función impar, como se dijo, así que simétrica con respecto al origen, y es periódica de periodo 2π. Tiene un periodo mucho más pequeño. Y estos son los gráficos de las siguientes funciones: secante, cosecante, cotangente.
que como les dije, lo más importante son los tres primeros. Estos deben conocerlo y saber, y aquí en definitiva saber lo importante, o sea que como la secante se define 1 sobre coseno, nuevamente no queremos que el coseno sea cero, así que eliminamos todos esos puntos. Y si se fijan, por eso están eliminados aquí menos pi medio, menos 3 pi medio, 3 pi medio, porque no tiene que ser el coseno cero. La cosecante se define como 1 sobre seno, entonces no queremos que el seno sea cero. El seno es cero en 0, pi, 2pi, y lo mismo para la izquierda, con los negativos. Entonces por eso que ahí la función no la toca. Y la cotangente es coseno sobre seno. Entonces lo mismo que la cosecante, el seno no puede ser cero, así que se eliminan los mismos puntos. 0, pi, 2pi, etc. ¿Bien? Bien. Funciones sinusoidales. Esto lo vimos también incluso antes de trigonometría, en los apuntes sobre propiedades de funciones. Yo recuerdo que les dije que se adelantaba un poquito la materia porque hablaba de funciones sinusoidales sin todavía ver trigonométrica. ¿Sí? Entonces ya se habían visto un poco. ¿Qué hay que saber de ellas? Que tienen esta forma, ya sea seno o con la función coseno, una de las dos, y que todas estas letras A, B, C, D representan alguna modificación que se le hace al gráfico original de estas funciones trigonométricas. Y aquí podemos definir todo lo que aquí aparece. La amplitud, como el valor absoluto de A, o sea, es el número que está multiplicando a la trigonométrica, ese es el número A. El periodo de esta sinusoidal, o sea, cuál es su ciclo que se va a repetir, que se calcula como 2pi dividido b, donde b es lo que acompaña al x. El desfase, que es este desplazamiento horizontal que hace la función, se calcula como menos c dividido b, o también como se pasan a ver en los siguientes ejemplos. Esto me indica si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en el gráfico. Y por último, la letra D, el desplazamiento vertical, me dice si el gráfico original sube o baja dependiendo de su signo. Si D es negativo, se mueve D unidades hacia abajo, y si D es positivo, se mueve D unidades hacia arriba. Acá, como les dije, el desfase, que aquí le llama traslación también, es traslación horizontal sería en este caso, también se calcula de esta manera. Lo que está dentro del argumento de la función trigonométrica es igual a 0, ¿sí? Porque la función seno, o sea, su ciclo puede partir aquí en 0 y su ciclo termina en 2pi. Ese es el ciclo de la función seno. Recordar que es de periodo 2pi. Entonces, la función seno original tiene un ciclo 2pi, entonces veamos qué pasa en este caso, cuando es 0 y cuando es 2pi. Veamos qué pasa con ese ciclo. Ese ciclo que era de 2pi ahora es esto, ¿verdad? Entonces, como antes partía en 0, no se desfasó. Siguió moviéndose, siguió partiendo aquí en 0. Pero ahora, como su periodo es más pequeño, x termina en 2pi quinto. Y esto no significa que se desplazó horizontalmente. Lo que significa es que el periodo se achicó. O sea, en términos sencillos, tomamos nuestra función seno, el gráfico, como si fuera un acordeón, y lo apretamos. Entonces su ciclo quedó más cortito, como aquí se ve. Y aquí vimos los ejercicios en detalle en su momento. Veamos este, que es el más completo. Nuevamente, repitámoslo. Este es el más completo de todos. Porque aquí nos dan una función y nos piden absolutamente todo: dominio, recorrido, periodo, intersección con los ejes, todo, absolutamente todo. Bien, así como está, esta función no es sinusoidal, ¿sí? Igual lo voy a ver rápido porque ya lo vimos, así que cualquier duda me la dice. Así como está, esta función no es sinusoidal porque hay una multiplicación. Eso no es sinusoidal. Pero lo que sí sabemos, por una de las tantas identidades trigonométricas,
es que el seno del ángulo doble equivale a esto, que se parece harto a esto. Lo único que nos falta es un 2. Entonces, para solucionar ese problema, significa que es un medio de seno de 2x, ¿verdad? Si toman esta igualdad y despejan seno de x por coseno de x, lo despejan, el 2 pasa dividiendo. Entonces queda un medio seno de 2x. Entonces, seno de x por coseno de x, su función es igual a un medio de seno de 2x. Entonces, esta función es igual a esta. Y esta sí es sinusoidal, porque tiene solo una de las funciones, en este caso, seno. Bien, dominio todos los reales, porque es la función seno, no hay problema. Todos los reales. Recorrido. El recorrido de la función seno original es entre menos 1 y 1, ese intervalo, ¿verdad? Ese es el recorrido de la función seno, donde el argumento aquí da lo mismo lo que sea. La función seno, así solita como tal, y evaluada en lo que sea, es menos 1 y 1. Ahí está encerrada. Pero aquí hay un medio multiplicando. Entonces tomemos esta desigualdad y multipliquemos por un medio. Como es un número positivo, no hace nada. O sea, me refiero, no intercambia, no invierte los símbolos de desigualdad. Quedan iguales. Entonces ahora observamos que la función nuestra, un medio de seno de 2x, está entre menos un medio y un medio. O sea, el recorrido es entre menos un medio y un medio. El periodo de la función se calcula como 2pi dividido b. Vamos a ver, ¿qué era b? B era el numerito que acompañaba al x. En este caso es 2. O sea, 2pi dividido 2 tiene periodo pi. Tiene periodo más pequeño que la función seno original. Intersección con los ejes. Para saber dónde corta con los ejes, es sencillo. Si queremos saber dónde corta el eje y, entonces tenemos que hacer x igual 0. Hacemos x igual 0 y vemos que se obtiene. Se obtiene en este caso 0,0, perdón, porque el seno de 0 es 0. Para saber dónde corta el eje x, hacemos y igual 0. Entonces aquí hay que resolver esta pequeña ecuación trigonométrica, ecuación trigonométrica, donde tenemos nuestra función igualada a 0. Despejamos y nos queda esto. Entonces, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando un ángulo que multiplicado por 2. Y a eso yo le aplique seno, me dé 0. Eso ando buscando. O sea, el seno es 0 ¿dónde? En muchos puntos. En infinitos, de hecho. ¿Ya? Pero no nos interesa saber en todos los puntos. Porque fijémonos en esto. Tiene periodo pi. El periodo de una función periódica es su ciclo. O sea, lo que pase dentro de su periodo se va a repetir por toda la función. ¿Ya? Entonces, fijémonos lo que pasa aquí, en este ciclo de unidad pi, o sea, de medida pi. O sea, de 0 a pi. Veamos qué pasa. Entonces, de 0 a pi, ¿dónde el seno es 0? Precisamente en 0 y precisamente en pi. Ahí es 0. Entonces, eso significa que o x vale 0, y aquí despejando x, o x vale pi medios. En esos dos puntos. O sea, corta el eje x en el punto 0,0, como ya sabíamos en el origen, y en el punto pi medios, 0. Además, nos faltó aquí la amplitud. La amplitud de esta función sinusoidal es un medio, porque es el valor absoluto del número que acompaña, que está multiplicando a la trigonométrica. En este caso, un medio. Y no tiene, ¿cómo se dice? Traslación ni vertical ni horizontal. El vertical porque aquí no hay ningún número sumando por fuera, ni horizontal porque aquí no hay ningún número sumando por dentro. Eso no tiene traslaciones. Y ahí está, ubicando los puntos más importantes y las propiedades que se acaban de mencionar, es posible tener un esboce del gráfico lo más cercano posible a la realidad. Bien, pasaron otros 20 minutos, así que vamos por el siguiente receso de 10 minutos. Ya, disculpen, el chat no me había avisado. Me lo pregunto recién, menos mal. Alguien pregunta
si los contenidos de la prueba seguirán siendo los mismos que informaron en un principio, o sea, desde la clase 1 hasta la 18. A ver, el coordinador mandó un mensaje. Yo mandé un mensaje que fue copiar y pegar el mensaje del coordinador. Ahí están las instrucciones, ¿ya? Y si ahí dice desde la clase 1 a la 18, en la prueba de la semana de pruebas, entonces eso es lo que es, ¿ya? Lean Reco, es su responsabilidad estar al día de las noticias. El coordinador mandó un mensaje y yo copié y pegué el mismo mensaje por si alguien no lo recibía, ¿ya? Ahí está todo. Ahí está detalle por detalle las semanas que nos quedan, las clases que nos quedan y las evaluaciones. Hay una evaluación el otro martes y hay una evaluación en la semana de evaluaciones, ¿ya? Y el detalle está todo en Reco en ese mensaje. Además, lo escribí como anuncio. Y cuando uno escribe como anuncio en Reco, ni siquiera deben meterse a Reco porque les llega el mail. Entonces solo deben revisar bien su mail, ¿ya? Porque ahí está el detalle, para que lo lean bien. Vamos, 10 minutos de receso.
Ya, disculpen. Debía haber vuelto hace 5 minutos, pero estaba resolviendo un pequeño problema. Resolviendo una duda, en verdad. Más que resolviendo el problema, resolviendo una duda. Ya, vamos con la última tanda de 20 minutos, que precisamente es justo lo que queda de clase. Si terminamos antes, mejor. Este es el último apunte de trigonometría y habla de trigonométricas inversas. Sí. Recordemos que en el próximo periodo lo que yo voy a ver van a ser ejercicios. Ya. Por definición, una función tiene inversa si satisface dos condiciones, si es inyectiva y si es sobreyectiva. Si cumple esas dos condiciones, se pasa a llamar biyectiva y por definición va a tener inversa. Si no se acuerdan de esas definiciones, los invito a que retomen los apuntes en donde se estudió esa materia. ¿Ya? En términos muy sencillos, muy sencillos, inyectiva es que la función no tiene dos imágenes repetidas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en 0 la función vale 0. En pi la función vale 0. En 2pi la función vale 0. En una función inyectiva eso no ocurre. Ya no se pueden repetir esos valores. Y que sea sobreyectiva, en términos muy sencillos, significa que uno está abarcando todo el recorrido. No sobra nada en el conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces las funciones trigonométricas, así como están definidas, no son biyectivas. Solo son sobreyectivas. Lo que falla es la inyectividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son periódicas. Por eso falla la inyectividad. Pero entonces, ¿por qué hablamos de trigonométrica inversa? Bueno, hablamos de trigonométrica inversa porque lo que hacemos es restringir el dominio. Si restringimos el dominio, o sea, si tomamos solo un pedacito de esto, de esta función, solo una rama, o sea, en este caso particular de la función seno, desde menos pi medio a pi medios, si tomamos solo este pedacito, como aquí está hecho en zoom, eh, ahí la función se convierte en inyectiva y por lo tanto se convierte en biyectiva. En consecuencia, aquí va a tener inversa. ¿Sí? Pero la clave entonces es, para que las trigonométricas tengan inversa, la clave es restringir su dominio. ¿Ya? Y así se define la inversa de la función seno en este caso, como el prefijo arco, arcoseno, o también como esta notación a la menos 1 que se deriva de la notación de función inversa, que es un superíndice menos 1. ¿Ya? Como siempre digo, no confundir con que se refiere a la recíproca del seno. No es 1 dividido seno, ya es una notación, no es un exponente. Y así se define la inversa de la función seno. Bueno, como restringimos el dominio de la función seno, entonces la función seno, en definitiva, iba desde menos pi medio, hasta el menos 1, 1. Como la función inversa, como bien sabemos, la gracia de la función inversa es que haga lo inverso, que haga el camino contrario de lo que hace la función. Entonces, la función arcoseno va a tener como dominio el menos 1, 1 y como recorrido menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Y este es el gráfico de la función arcoseno. Propiedad importante que ya se sabe de las funciones inversas, cuando uno compone una función con su inversa, o sea, arcoseno de seno, lo único que sobrevive es el argumento, en este caso la identidad x. Y lo mismo si quiero calcular el seno del arcoseno, nuevamente solo sobrevive el x. ¿Eh? Eso se desprende inmediatamente de función inversa. Y bueno, como lo que hace es el camino inverso, si uno al seno le aplica un ángulo, lo que obtiene es un valor. Entonces, cuando uno aplica arcoseno, lo que le aplica a la función arcoseno es un valor y eso me arroja un ángulo. Me hace el camino inverso. Entonces, si seno de pi cuartos es raíz de 2 medios, entonces el arcoseno de raíz de 2 medios es pi cuarto. ¿Sí? Repito, cuando uno trabajaba con la función seno, uno evaluaba en un ángulo y me daba un número. ¿Ya? El valor de esa razón trigonométrica de ese ángulo. Aquí es al revés. Yo evalúo ese número y me va a arrojar un ángulo. ¿Ya? En radianes, obviamente. Aquí otro ejemplo.
seno de menos pi medios es menos 1. Significa entonces que el arcoseno de menos 1 es menos pi medio. Bien, la función coseno, nuevamente hay que restringir su dominio para que se vuelva biyectiva. En este caso, uno lo restringe en 0, pi. ¿Ya? Estas ramas que uno está considerando, ramas me refiero a estas restricciones del dominio, son las que se van a usar en este curso por convención. ¿Ya? Uno en teoría puede elegir cualquiera uno de estos y ya se va a transformar en una función restringida y inyectiva, puede elegir cualquiera. Pero nos vamos a quedar con las que en estos apuntes nos presentan. ¿Ya? Esa va a ser por convención nuestras restricciones. O sea, en este caso, el coseno lo vamos a definir ahora desde su dominio 0, pi hasta su recorrido menos 1, 1. Y la función inversa del coseno se llama arco coseno, o coseno a la menos 1. Por lo tanto, el dominio del arco coseno es el intervalo menos 1, 1 y el recorrido es el intervalo 0, pi. Ahí aparece su gráfico. Y lo mismo que la función seno. Si uno le evalúa un número en la función arco coseno, lo que me va a arrojar es el ángulo. La función tangente, para restringir su dominio, vamos a considerar solo una de estas curvitas que se forman en su gráfico entre menos pi medio y pi medio. Ese va a ser su nuevo dominio y su recorrido sigue siendo todos los reales. ¿Sí? La función tangente es biyectiva en todos los reales porque toma todos los reales. Aquí no hay ningún problema. Se define como arco tangente o tangente a la menos 1. Y ahora, en este caso, el dominio de la función arcotangente serían todos los reales. Y el recorrido sería entre menos pi medio y pi medio. Y aquí mostramos algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cómo dice expresar x como una función de y? Si se cumple esto, ¿verdad? Entonces veamos. Lo que habría que despejar es x, porque eso me está diciendo. Aquí, así como está acá, sería una función y en función de x. Se quiere al revés, x en función de y. Entonces hay que despejar x. Pero x está dentro de la función secante, en este caso. Entonces, ¿cómo yo saco el x de ahí? Bueno, por propiedades de las funciones inversas, tengo que aplicar la inversa de la secante. Y así lo que me sobrevive es el argumento, o sea, x menos pi cuarto. Es decir, tengo que aplicar a toda esta igualdad la función arcosecante. La inversa de la secante es la arcosecante. Entonces me va a quedar arcosecante de 2i igual a arcosecante de secante, y eso significa que me sobrevive solo eso, x menos pi cuarto. Y ahora solamente queda despejar x. Muy fácil. Bien. Y vamos con este último para mirar. Encontrar el valor de la tangente de 2 arcosenos de menos 1. Entonces lo primero vamos de adentro hacia afuera. ¿Cuánto vale el arcoseno de menos 1? ¿Sí? Recordemos, arcoseno, función inversa. Yo le evalúo un número y necesito que me arroje un ángulo. Es decir, dicho en otras palabras, ¿qué ángulo yo le aplico la función seno y me da menos 1? Esa es la pregunta. Entonces, lo mismo que se puede expresar de esa manera. Si arcoseno de menos 1 es alfa, el ángulo que yo ando buscando, entonces aplico la función seno a ambos lados de esta igualdad. Seno de arcoseno son inversas entre sí, entonces solo sobrevive el menos 1. Y eso es igual a seno de alfa. Seno de alfa igual a menos 1. Ando en busca de un ángulo cuyo seno sea menos 1. ¿Sí? Hay infinitos ángulos en que el seno es menos 1. Pero cuidado, ¿dónde definimos la función seno para que tuviera inversa? Vamos arriba. Acá, la función seno para que tuviera inversa se definió entre menos pi medio y pi medio. Entonces, pese a que hay infinitos valores en que el seno es menos 1, todos estos valles que se producen acá vale menos 1, hay infinitos.
El único que me interesa es el que está entre menos pi medio y pi medio. ¿Mm? Que tiene que pertenecer a ese intervalo. ¿Sí? En este caso, tomo menos pi medio y podría haber tomado pi medios también, ¿ya? Podría haber tomado pi medio, pero como se fijan, aquí da 0, así que hubiese dado lo mismo. Ustedes pueden hacerlo por su parte eligiendo también pi medios para que lo comprueben. Veamos, aquí tomó menos pi medio, porque ahí es 0. Perdón, ahí es menos 1. Entonces, el arcoseno de menos 1 en verdad es menos pi medio. Y como lo que nos pedían era tangente de 2 veces arcoseno de menos 1, sería tangente de 2 veces menos pi medio. Simplifico y me queda tangente de menos pi, y eso es 0. Va a pasar lo mismo si toman el pi medio, porque ahí también el seno vale menos 1. ¿Ya? Muy bien. Veamos este último ejemplo. ¿Qué dice? Encuentra el valor exacto de tangente de arcocoseno de 2/3. Ya. Entonces necesito un ángulo cuyo coseno, al evaluarlo en coseno, me dé 2/3. Aquí vamos a usar el triángulo rectángulo. ¿De qué manera? Vamos a decir sea U arcoseno de 2/3. O aquí pueden poner alfa o beta o cualquier letra que les acomode para identificar ángulos, porque recordemos, el arco coseno me arroja un ángulo. Entonces, U es un ángulo. Ya, entonces U igual a arco coseno. Entonces yo ando buscando, como dije, un ángulo que yo le aplique coseno y me dé 2/3. O sea, tomo esta igualdad y le aplico coseno. Coseno de U igual 2/3. Lo que dije en palabras ahora está escrito de forma matemática. ¿Qué ángulo yo le aplico coseno y me da 2/3? Ahí está. Entonces construyo mi triángulo rectángulo, ¿sí? Porque ya sabemos de la punta anterior que podemos hacerlo diciendo que el coseno en el triángulo se define como cateto adyacente. Entonces ubico mi ángulo, lo ubico donde quiera. O sea, lo puedo ubicar acá o acá. Obviamente no lo puedo ubicar acá porque es el ángulo recto, ¿ya? Pero me refiero a que lo pueden ubicar en cualquiera de los dos extremos, cualquiera de las dos fases. Mientras lo escriban bien el cateto adyacente y la hipotenusa, está todo bien. Aquí en este caso ubico el ángulo U aquí. Entonces el cateto adyacente es este, y vale 2, y la hipotenusa vale 3. Por Pitágoras se saca el otro cateto que falta. Se obtiene raíz de 5. Bien. Entonces, ¿cuál es la tangente de esto? Como queremos la tangente de U, recordar que arco coseno de 2/3 es igual a U, entonces queremos la tangente de U. Y la tangente de U en este triángulo, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Es decir, raíz de 5 medios. Bien. Preguntas, consultas. Mira, si no hay dudas, entonces voy a quedarme conectada obviamente hasta que se acabe la clase, que es en 5 minutos más acaba la clase. Y luego nos tomamos los 10 minutos obviamente del break correspondiente. Y a las 6 comienza el segundo periodo. En el segundo periodo voy a hacer ejercicios. No sé si alcanza a hacer mucho, pero encontré algunos de pruebas de semestres anteriores, así que eso vamos a ir haciendo. ¿Ya? Bien, chicos, sigo conectada 5 minutos más y después volvemos a las 6. A las 6 de la tarde volvemos con el siguiente periodo.